Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta pequeña reflexión. Esta semana la Iglesia Católica, exactamente el 24 de junio, celebró el nacimiento de Juan el Bautista. Es el único santo al cual se le conmemora su nacimiento. Es la voz en el desierto, muy importante porque Juan viene a cerrar el círculo de los profetas y Juan va a ser aquel que nos va a ubicar, nos va a colocar en el camino correcto y nos va a decir, este es el camino que ustedes deben seguir como cristianos. Y este es el Cordero de Dios a quien ustedes tienen que seguir y creerle. Juan nos presenta a Jesús, así que la iglesia celebró el 24 de junio el nacimiento de este último profeta. Pero ¿cómo se dio todo esto? Nos vamos a la Biblia, al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Siendo Herodes, rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Entonces nos pone en el contexto la cita bíblica que el papá de Juan, Zacarías, era un sacerdote. Estaba casado con Isabel, que también Isabel descendía de una familia de sacerdotes. Muy importante esto porque los papás de Juan, nos está diciendo Lucas, que eran personas consagradas al Señor, personas que hacían la voluntad de Dios, que leían las escrituras, que trataban de cumplir los mandamientos del Señor. Entonces Juan no va a nacer en un hogar alejado de las enseñanzas de nuestro Señor, sino que va a nacer de un sacerdote, Zacarías. Y seguimos leyendo, Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor, los que les comuniqué. Lucas 1:7. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Agarremos esta idea, que los dos eran de una edad muy avanzada. Por sentido común, ambos eran conscientes de que eran ancianos y que no podían tener hijos. Pero vamos a ver algo muy llamativo, lo que nos va a enseñar Zacarías e Isabel. Nos va a enseñar tener fe inquebrantable en el Señor, seguirle pidiendo al Señor, creer que Él es Dios y que lo puede todo. Lo mismo puede ocurrir para nosotros en estos tiempos difíciles, de situaciones complicadas, de enfermedades, de pandemia y de muchas otras cosas más que se nos vienen a acumular. Es tener esa fe en el Señor inquebrantable. Y lo vamos a ver cómo lo enseña Zacarías e Isabel, los papás de Juan. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Entonces ellos tenían su ritual para que un sacerdote entrara a ofrecer el sacrificio del Señor. Y nos cuenta Lucas que le tocó el turno de Zacarías. Como ya lo vimos, era un sacerdote. Lucas 1, versículo 10. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Mientras Zacarías estaba ofreciendo, ocurre algo magnífico, grandioso para él. Se aparece un ángel del Señor. ¿Quién era ese ángel? El ángel Gabriel, el que trae buenas noticias. Entonces Zacarías estaba pidiendo algo adentro de su corazón con Isabel. Le estaban haciendo una súplica al Señor, aunque ya eran de edad avanzada. Y vemos cómo el Señor comienza a responder. Nosotros también tengamos plena confianza en el Señor. Pidámosle lo que necesitamos y Él va a comenzar a respondernos, pero al tiempo de Dios. Y ve lo que ocurre con Zacarías. Era anciano, pasa mucho tiempo, muchos años pidiendo, haciendo una petición. Ya vamos a ver cuál es la petición. Y se le aparece ya el ángel del Señor para darle un mensaje. Lucas 1, versículo 11. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, clave, no temas, es decir, venía de parte de Dios. Dios no nos va a hacer daño, hermanos. No tengamos miedo de pedirle a Él. Si es la voluntad de Dios y lo que le estamos pidiendo nos va a hacer acercar más a Él, nos va a llenar de su gracia, no tengamos duda de que Dios lo va a conceder. Pero si lo que pedimos es algo que nos va a alejar de Dios, nos va a entrar en el mundo, entonces posiblemente Dios no nos va a conceder ese milagro. Pero vemos que Zacarías entonces le estaba pidiendo algo que lo iba a glorificar a él, a su familia. Y vean ustedes, el ángel le dice, no temas Zacarías porque tu oración ha sido escuchada. Ya vimos que Zacarías estaba pidiendo algo. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Aquí estaba la petición. ¿Qué estaba pidiendo? Tener un hijo. Aunque ya eran de edad avanzada, eran ancianos, nunca su fe se vino abajo. Siempre creyeron que Dios
podía conseguir ese milagro. Y el ángel le confirma que va a tener un hijo Isabel y le va a poner por nombre Juan. Lucas 1:14. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Lo que les dije, lo que le pedía a Zacarías no era algo que lo iba a alejar del Señor, era algo que lo iba a acercar más a él. Incluso le dice que ese niño va a ser un gran servidor del Señor, se va a convertir en el último profeta, en presentarnos a Cristo. Es decir, el camino estaba cerrado con una puerta en un candado, pero Juan tenía la llave, abrió y nos mostró el camino y nos dice, preparen un camino al Señor. De ese niño le dice el ángel que va a nacer. Lucas 1:15, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Le está profetizando cómo se llenó Juan del Espíritu Santo en el seno de su madre, cuando María, 6 meses después, la va a saludar y el niño brinca en su vientre. Lucas 1:16, por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Nos empieza el ángel a mostrar la misión de ese niño que va a nacer, esa voz en el desierto. Por medio de su voz, de su predicación, muchos iban a volver al Señor, iban a dejar los otros caminos del mundo e iban a tomar el camino correcto del Señor. Lucas 1:17, él mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Juan nos prepara a todos nosotros. Pidamos a Juan Bautista, a San Juan Bautista que nos prepare a todos nosotros para recibir al Señor, para estar en ese camino del Señor, porque esa es la misión de Él. En estos tiempos difíciles, de incertidumbre, de preocupaciones, en que a veces hasta el sueño se nos va, no tengamos miedo. Pidámosle a Juan que nos muestre cuál es el camino del Señor. Él nos dice, Él nos prepara para estar con Él. Lucas 1:18. Zacarías dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó, yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú por no haber creído te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. ¿Qué sucede para muchos de nosotros? Pedimos cosas al Señor, estamos pidiendo por meses, por años. Si le pedimos a Él es porque sabemos que Él lo va a conceder, lo va a hacer. Pero Zacarías le pedía al final, también como todo ser humano, duda. Y dice, pero yo ya soy anciano, lo estoy pidiendo pero soy anciano. Ahí muestra la fragilidad humana. Entonces el ángel le dice, te vas a quedar mudo por no creer, pero igual el Señor lo va a cumplir. Nos puede pasar a cualquiera, que en un momento dado decimos, pues esto lo estoy pidiendo hace mucho tiempo y no se cumple. Pero lo mismo le pasó a Zacarías y el ángel le dice que sí se va a cumplir. Lucas 1:21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Se cumple lo que el Señor hace. La petición que tenían ellos desde hace mucho tiempo se va a cumplir. Isabel quedó embarazada aunque era anciana. Es decir, aunque lo que estamos pidiendo al Señor sea muy difícil, hasta nos parezca imposible, pidámoslo. Él lo va a conceder, hermanos. Lo vemos acá en el caso de Isabel. Durante 5 meses permaneció retirado pensando, ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso librarme de mi vergüenza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos el nacimiento de la voz en el desierto, el nacimiento de Juan Bautista, sus papás, hombres de Dios, hombres que pedían. Nos enseñan eso, Zacarías e Isabel, Santa Isabel, nos enseña a tener la confianza en Dios, a no dudar. Zacarías dudó cuando el Señor le dijo, sí se va a cumplir. A veces nos asustamos cuando ya tenemos a Dios enfrente y vemos las realidades. O incluso le pedimos el milagro, se cumple y nosotros decimos, es por X circunstancia, una casualidad. Y no nos vamos a la raíz de que nosotros le pedimos a Él ese milagro. Tenemos que acordarnos que le pedimos a Él y que Él lo va a cumplir, que no fue una mera casualidad. Quería compartir esta pequeña reflexión acerca del nacimiento, de la voz en el desierto, el nacimiento de Juan el Bautista.